Hola a todos, bienvenidos al módulo 10 de ortopedia del curso de abordajes de patologías frecuentes del niño, niña y adolescentes. Mi nombre es Magali Rebollo, yo soy médica pediatra en una unidad de cuidados intermedios y moderados del Hospital de Pediatría Garrahan y miembro del Comité de Medicina Interna de la Sociedad Argentina de Pediatría. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos de los problemas ortopédicos comunes en la consulta inicial del médico pediatra o médico de familia. Los problemas ortopédicos son una causa de consulta frecuente en la práctica clínica pediátrica. Alrededor del 33% de las consultas médicas en los niños se relacionan con el sistema musculoesquelético. La mayoría de los problemas que motivan las consultas son variantes del crecimiento normal que el pediatra puede seguir y controlar clínicamente en su consultorio. Su rol es tranquilizar y acompañar en este proceso de crecimiento. Para ello es fundamental el conocimiento del proceso normal del desarrollo musculoesquelético que nos permita detectar las variantes anormales que requieran la actuación de un especialista. Vamos a comenzar hablando del pie plano, que es un motivo frecuente de preocupación, incluso a veces exagerado, y de consulta de los papás en el consultorio de la clínica pediátrica. El pie plano es la desaparición o no formación del arco plantar, y sus formas de presentación pueden ser variadas y en general son banales. Apenas el 1% puede requerir tratamiento quirúrgico. Los niños pequeños, menores de 3-4 años, presentan con gran frecuencia pie plano, debido a la presencia de grasa plantar y al aumento de la laxitud ligamentosa. A medida que el niño va creciendo, la hiperlaxitud va desapareciendo y la bóveda plantar se va desarrollando. Todo ello de manera progresiva hasta los 12 años, en que el pie adquiere la configuración definitiva. El pie plano flexible es una alteración ortopédica menor que se caracteriza por el valgo del talón asociado a una disminución más o menos importante de la altura del arco longitudinal interno durante el apoyo y que va a persistir en niños mayores de 4 años. En su mayoría desaparece prácticamente en la edad prepuberal y no suelen dar síntomas dolorosos ni limitaciones funcionales. En esta imagen se observa claramente el retrovalgo del pie en la figura A y la ausencia del arco longitudinal interno en la figura B. La exploración clínica debemos realizarla en forma estática, dinámica y evaluando la marcha. El objetivo más importante es buscar los signos que nos permitan definir si estamos frente a un pie flexible o no. También le vamos a dar relevancia a la presencia de asimetrías marcadas o a la referencia de dolor por parte del paciente o la familia. En la evaluación estática, el niño sentado en la camilla, evaluaremos la movilidad tanto del tobillo como de la articulación subastracalina. Vamos a desviar el pie en varo y pronarlo, comprobando así si se trata de un pie reductible. Se complementa con la evaluación dinámica, con el niño en bipedestación, que pone de manifiesto el retrovalgo del talón y la desaparición del arco interno del pie. Sumado a la semiología de la maniobra de Jack, que consiste en realizar una flexión dorsal del primer dedo, con lo que aparece un aumento del arco interno en los casos reductibles. El signo de Fonseca, en donde le pedimos al niño que se coloque en puntillas de pie, con lo que desaparece el valgo del talón y aumenta la bóveda plantar en los casos reductibles. Finalizamos el examen con el niño caminando. Generalmente los niños con pie plano caminan en rotación externa a lo Charlotte. Podemos sumar al examen físico y al interrogatorio el examen del calzado,
que también nos puede brindar información al mostrar un desgaste excesivo en su zona medial. Si en el examen físico encontramos datos compatibles con un pie plano rígido o si refiere dolor, requiere derivación al traumatólogo para ser evaluado más profundamente por un especialista, con la intención de descartar otras causas de pie planos debido a coaliciones tarsales, escafoides supernumerarios, astragalo vertical congénito, entre otras. Estos representarían solo el 1% de la población evaluada. En esta imagen podemos ver con claridad el retrovalgo y la desaparición del mismo al ponerse en puntas de pie. Habitualmente, el aspecto más importante de la intervención es tranquilizar a la familia asegurando de que no es una entidad ni grave ni peligrosa. El pie plano flexible pediátrico es a menudo innecesariamente tratado. Ningún tratamiento está indicado para el pie plano indoloro. En algunos casos se pueden indicar medidas sintomáticas no correctivas que tendrán a la supinación del retropié, evitando elementos ortopédicos que perjudiquen el normal desarrollo del niño. Las plantillas de pie con arco u otras intervenciones deben ser indicadas por el especialista y reservadas para los niños con dolor en el retropié u otra morfología inusual según lo previamente descrito. En base a esta revisión sistemática publicada en la Revista de Medicina Infantil en el 2017, no hay evidencia científica en la actualidad que demuestre la eficacia del uso de ortesis para la corrección del pie plano flexible en la población pediátrica sana. Vamos a continuar la charla hablando de las variaciones angulares fisiológicas. La mayoría de los niños que presentan variaciones angulares fisiológicas se mejoran en forma espontánea por sí solo con la bipedestación y el crecimiento esquelético. Y no se debe realizar ningún tipo de tratamiento más que el control clínico cada 3 a 6 meses y, si es posible, fotográfico, para valorar el efecto del tiempo en la evaluación de la desviación y detectar así los signos de alarma en forma temprana. Solo el 1 al 2% de las extremidades anguladas son patológicas. En esta imagen se observa evolutivamente las dos angulaciones fisiológicas y el rango de edad en que habitualmente se presentan hasta llegar a la postura de pie similar a la del adulto, cercana a los 8 años. La deformidad unilateral o asimétrica y que la misma sea progresiva en su presentación, la asociación con dolor y o la falta de resolución espontánea según lo evolutivamente esperable debería alertarnos sobre la posibilidad de una deformidad angular patológica y consultar con el especialista. El gen húbaro es la incurvación de los miembros inferiores con convexidad externa. Su punto extremo se encuentra a nivel de las rodillas. Aparece al nacimiento y probablemente relacionado con la posición intrauterina, siendo advertido por los padres cuando los niños comienzan a caminar y desaparece cerca de los 2 a los 3 años. El seguimiento es clínico y mediante la medición seriada de la distancia intercondilia. Distancia entre los cóndilos femorales mediales cuando las extremidades inferiores se colocan con los tobillos tocándose. La persistencia del gen húbaro después de los 4 años. La progresión con el tiempo, más aún asociado a baja talla. Y o la distancia intercondilia mayor a los 6 centímetros debe considerarse anormal y nos obliga a consultar con el especialista. El gen uvalgo es la desviación del eje de los miembros inferiores con la incurvación con convexidad interna. Aparece entre los 2 y los 3 años, alcanza su máximo a los 3-4 y disminuye lentamente hasta los 7-8 años, en que los niños alcanzan la configuración adulta. La razón más común es la fisiológica. Es una variación normal del desarrollo por la hiperlaxitud que el niño presenta a esta edad.
El seguimiento es clínico mediante la medición seriada de la distancia intermalleolar, distancia entre los maleolos mediales con los cóndilos femorales internos tocándose. Cuando examinamos al niño de cúbito dorsal y colocamos sus miembros inferiores extendidos, los maleolos tibiales se ponen en contacto sin superposición de una rodilla por la otra. Cuando evaluamos al paciente parado, lo que vemos es cómo las rodillas tienden a converger y las piernas se separan, piernas en X. La persistencia luego de los 7 a 8 años, la evidencia de asimetrías notables entre ambos miembros y/o una distancia intermalleolar mayor de 8 centímetros nos debe alertar y condicionar una consulta con el especialista en ortopedia infantil para descartar otras incurvaciones patológicas que puedan requerir intervención. En estos dos últimos apartados vamos a referirnos a dos patologías que afectan la cadera, que pueden condicionar claudicación de la marcha y o coxalgia y que son de frecuente presentación en la clínica pediátrica. Su conocimiento nos permite considerarla dentro de los diagnósticos diferenciales iniciales, realizar el examen físico adecuado, solicitar los métodos complementarios necesarios para su confirmación y derivarla a tiempo al especialista. Iniciamos entonces con la enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes u osteocondritis deformante juvenil consiste en una necrosis aséptica de la cabeza de fémur de evolución autolimitada debida a una alteración idiopática de la circulación de causa aún desconocida. Se denomina también coxa plana porque la característica principal es la pérdida de la esfericidad de la cabeza femoral. La presentación más frecuente es la unilateral, pero en alrededor de un 10% de los casos puede ser bilateral, aunque nunca en forma simultánea. Afecta principalmente a varones en una relación 4:1 aproximadamente y se manifiesta principalmente entre los 3 y los 12 años, existiendo un pico de incidencia máxima entre los 6 a 8 años. El examen físico probablemente nos brinde más datos si lo hacemos luego de que el niño realice cierta actividad física. Generalmente manifiestan poco o ningún dolor y en forma inconstante. El mismo se localiza a nivel de la ingle, pero muchas veces es referido en el muslo o en la rodilla y mejora claramente con el reposo. Suelen presentar asociado claudicación de la marcha, especialmente por la tarde o noche cuando el niño está cansado, que puede ser más o menos acentuada. En el inicio de la enfermedad es fundamental el diagnóstico diferencial con dos patologías frecuentes en la presentación pediátrica. La sinovitis transitoria de cadera, en donde la evolución clínica es similar al inicio, pero la presentación insidiosa y la persistencia de los síntomas con el tiempo distingue al Perthes. La sinovitis es autolimitada en un tiempo mucho más corto y uno esperaría que en 2 semanas el paciente remitiera los síntomas. La persistencia de esos síntomas nos tiene que hacer pensar en el Perthes. Por el otro lado, la ausencia de signos infecciosos agudos y el buen estado general lo diferencian de la artritis séptica de cadera. Con el tiempo, el niño va perdiendo la movilidad de la cadera y se observa limitación de la rotación interna y de la abducción y contractura en flexo de la cadera. Se acompaña también de dismetría de miembros inferiores y del signo de Trendelenburg positivo. En estos casos incluso puede encontrarse, con cierto grado de evolución, la atrofia de la musculatura del muslo. Si bien también es una enfermedad autolimitada, de muchísima más larga evolución, todo paciente con sospecha de enfermedad de Perthes debe ser derivado al especialista en ortopedia infantil. Con respecto al diagnóstico, la radiografía es el método diagnóstico inicial de elección. Se solicita como radiografía de cadera bilateral antero-posterior y lateral de Lawinstein, en posición de rana. Puede tener el inconveniente de ser ineficaz en etapas muy tempranas de la necrosis ósea.
Una vez que los cambios óseos son visibles, es de gran utilidad para el seguimiento y clasificación de los distintos casos en función de su gravedad. Se distinguen 5 fases capaces de describir el proceso evolutivo de la enfermedad. La fase inicial o de necrosis, en donde se produce la interrupción del aporte vascular y necrosis ósea. Uno de los signos radiológicos más precoces es el aumento del espacio articular, signo de Waldenström, secundario a una fractura subcondral del hueso necrótico. La segunda fase o fase de condensación se manifiesta por una epífisis de coloración blanquecina que corresponde a la invasión del hueso necrótico por los nuevos botones vasculares. Se puede asociar a la aparición de quistes en la metáfisis. La fase de fragmentación se inicia el proceso de reabsorción de los tejidos necrosados y se ve una epífisis fragmentada. Se calcula una duración aproximada de 1 año. En la fase de reconstrucción o reosificación se caracteriza por una calcificación del nuevo tejido óseo evolucionando hacia un relleno mayor de la epífisis, con una duración aproximada entre 2 a 3 años. Y la fase final, o fase de remodelación, en donde se sustituye el hueso necrótico por hueso de nueva formación. Esta última fase dura hasta el final de la madurez esquelética. Varios autores han intentado establecer clasificaciones de la enfermedad en función de los hallazgos radiográficos con el objetivo de relacionar la fase evolutiva de la enfermedad, enfocar un tratamiento y establecer un diagnóstico. Una de las más utilizadas es la clasificación de Catterall, determinando 4 grados según la afectación de la epífisis y se complementa con los clásicos signos de cabeza en riesgo que hoy aún tienen vigencia. Con 2 o más de estos signos, el pronóstico es malo. Todos estos datos radiográficos tienen el objetivo de evidenciar que la cabeza femoral no está bien cubierta por el acetábulo. Según lo referido en la bibliografía, actualmente la estadificación anterior ha sido reemplazada en la práctica cotidiana por la clasificación de Herring, basada en la altura del pilar lateral. Esta última ha demostrado menor variabilidad intra e interobservación. Herring va a distinguir 3 grupos, A, B y C, según la altura del pilar externo de la cabeza femoral, que se considera el elemento más importante en función del soporte del peso corporal. A mayor altura, más protección contra el derrumbamiento epifisiario. Esta radiografía es para ilustrar un ejemplo de lo previamente descrito. Se observa el pilar lateral al 50% de la altura original sin colapso de la porción central de la cabeza femoral, correspondiente al grupo B según la clasificación de Herring. Con la sospecha clínica y radiológica de la enfermedad, en algunos casos se requiere completar el estudio con otros métodos diagnósticos que podrá solicitar el especialista en ortopedia para establecer una estrategia terapéutica adecuada. La gamografía con tecnesio 99, la resonancia magnética nuclear con contraste y la ecografía son estudios útiles especialmente en la fase inicial cuando las manifestaciones radiográficas no son aún concluyentes. La ecografía es un estudio sencillo para valorar si existe o no sinovitis asociada. También pueden aportar información valiosa en etapas más avanzadas en donde puede existir una gran destrucción de la epífisis femoral y nos permiten valorar con mejor definición las estructuras afectadas. La artrografía y la tomografía computada son estudios más propios de la práctica del especialista y que pueden ser requeridos incluso en etapas prequirúrgicas. La edad, la localización y la extensión de la necrosis son los factores que más influyen en la evolución. A mayor edad, localización más lateral y mayor grado de afectación del núcleo de la cabeza femoral, peor pronóstico. Según todos estos parámetros, el especialista establecerá cuál es el mejor tratamiento. En la mayoría de los pacientes se produce una regeneración suficientemente buena sin limitaciones funcionales.
La clave de esta recuperación es que en el proceso de regeneración que acaba con la madurez esquelética, se recupere la forma esférica de esa cabeza femoral. Si esta remodelación es patológica, se afecta la congruencia de las superficies articulares y se favorece un desgaste precoz de la cadera que a largo plazo lleva a la secuela más importante, que es la artrosis de cadera, que puede requerir un reemplazo articular temprano. Al desconocer la etiología de la enfermedad, la prevención de la misma no es posible. Los objetivos una vez instalada la enfermedad son el manejo del dolor y la conservación de la movilidad. Son elementos fundamentales del tratamiento porque nos permiten obtener una buena cobertura de la epífisis femoral, que es imprescindible para mantener una movilidad adecuada. En las fases de dolor se debe instaurar reposo y antiinflamatorios, y si fuese necesario y el dolor no se diera, se podría colocar una tracción longitudinal blanda para relajar la musculatura. Una vez mejorados los síntomas, lo más rápido posible se debe iniciar la fisioterapia para mantener la movilidad y la potencia muscular. El tratamiento en la enfermedad de Perthes continúa siendo controvertido, pero aún predomina el concepto de la protección de la cabeza femoral. Se intenta colocar la misma en la mejor situación mecánica para que cuando se reconstruya lo haga con la menor deformidad posible, aprovechando el proceso de remodelación plástica. Esto se consigue introduciendo la epífisis completamente en el acetábulo al posicionar la cadera en abducción, que se puede lograr de forma conservadora con una ortesis o quirúrgica. En términos generales, podemos decir que en los niños menores de 6 años el pronóstico en general es bueno y se recomienda la observación y el manejo conservador. En los mayores de 6 años, los resultados con ambos métodos pueden ser similares y se elige uno u otro en función de la disposición de la familia y el niño para tolerar la ortesis y del grado de afectación de la cabeza femoral. En los mayores de 8 años se reportan mejores resultados con la intervención quirúrgica. Como conclusión podemos decir que la enfermedad de Perthes sigue siendo un reto desde todos los puntos de vista. Para el médico pediatra es fundamental tener un alto índice de sospecha en etapas clínicas tempranas, con síntomas solapados y signos radiográficos ausentes, que llevan muchas veces a que se retrase en su diagnóstico varios meses. A su vez, es fundamental un seguimiento adecuado por el especialista en ortopedia para intervenir a tiempo y evitar las secuelas a largo plazo. Como último, vamos a referirnos a los aspectos más relevantes de la epifisiolisis de la cabeza del fémur. En la epifisiolisis de la cabeza del fémur se produce un desplazamiento antero-superior de la metáfisis, es el cuello, respecto a la epífisis debido a una falta de contención en la fisis de crecimiento. Se desconoce la etiología, se han descrito 3 factores etiopatogénicos, factores biomecánicos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, factores bioquímicos relacionados probablemente con factores hormonales en la etapa peripuberal y factores genéticos. Estos factores se combinan entre sí, causando una fisis debilitada que finalmente fracasa en el mantenimiento de la estructura de la cadera. Tiene un alto índice de presentación bilateral y típicamente afecta a varones adolescentes entre 10 y 14 años, siendo el sobrepeso o obesidad un factor presente en el 51 al 77% de los pacientes. Es la patología de cadera más frecuente en adolescentes. Los signos clínicos más importantes son el dolor insidioso en cadera y o referido a rodilla que calma con el reposo. Con el tiempo aparece la claudicación de la marcha y la extremidad afectada se coloca en rotación externa. Un signo clínico característico es el signo de Dreman, que se produce al flexionar la cadera, provocando espontáneamente la rotación externa y abducción de la cadera afectada.
La clasificación clínica se basa en la capacidad de deambulación y la estabilidad fisiaria. Se considera una epifisiolisis estable cuando el paciente es capaz de caminar. Enfermedad inestable si el paciente es incapaz de deambular con o sin muletas. Esta clasificación tiene valor pronóstico, apareciendo hasta un 50% de osteonecrosis en la presentación clínica inestable. Esto se debe al daño vascular causado en el desplazamiento inicial en comparación con la epifisiolisis estable donde la necrosis es inexistente. También existe una clasificación relacionada con la presencia o ausencia de derrame articular en la ecografía, denominándose inestable si existiera derrame asociado. La clínica y la radiografía son los pilares fundamentales para el diagnóstico. La radiografía con proyección anteroposterior y axial de ambas caderas nos permitirán confirmar la sospecha diagnóstica. A su vez, la ecografía nos puede ayudar en la detección del derrame articular. Para evaluar las radiografías podemos usar como referencia la línea de Klein. Para ello tenemos que trazar en la radiografía anteroposterior de caderas una línea que se prolongue desde la cara anterosuperior del cuello femoral y la misma debería normalmente cortar a la epífisis en algún segmento como se observa en la figura. En los casos patológicos, la epífisis femoral queda por debajo de esta línea, como se evidencia tanto en la figura como en esta radiografía. La gravedad de la epifisiolisis de la cabeza femoral se puede valorar radiográficamente si evaluamos el desplazamiento de la epífisis respecto a la metáfisis. Southwick diseñó para ello el ángulo epífisis-diáfisis en la radiografía anteroposterior y axial de ambas caderas, con el objetivo de describir los distintos grados de deslizamiento, clasificándolos así, en leves, moderados o graves, como se ve en la figura. Los objetivos del tratamiento en esta patología son estabilizar, prevenir la progresión del deslizamiento y evitar las posibles complicaciones a largo plazo. La gravedad de la epifisiolisis de la cabeza femoral está relacionada con la duración de los síntomas y está indicado el tratamiento precoz para evitar la progresión del desplazamiento. El mismo es quirúrgico, con fijación con tornillos y o agujas según corresponda. Es una urgencia ortopédica y es primordial la sospecha clínica y la consulta a tiempo por parte del médico de atención primaria que lo asiste inicialmente. Espero sinceramente que esta charla les sea útil para el abordaje inicial de estas situaciones clínicas en su práctica cotidiana. Muchísimas gracias por su atención y saludos cordiales a todos.